que empezamos el año pasado generando un espacio de discusión sobre las políticas y las acciones de extensión universitaria de la universidad, para poner en valor a la función sustantiva, extensión, la vinculación que la universidad tiene con el medio, pero también para resaltar algunas acciones puntuales, la labor de algunas personas y equipos en relación a algunas temáticas que entendemos tienen mucho valor. Durante la jornada de hoy vamos a tener la oportunidad de poder apreciar esas temáticas que en base al acuerdo, al consenso del área de extensión de los departamentos han surgido como actividades interesantes para compartir, y la verdad que a nosotros nos hace mucho bien poder hacer que la universidad sea un espacio que convoque a la reflexión, que convoque a la mirada atenta a esos procesos. Y resalto esto, la idea de extensión universitaria como proceso. ¿Sí? Esto que habíamos dicho también el año pasado, una mirada de la extensión con oposición a esa idea del show, ¿no? El show de la extensión, el conjunto de actividades que se hacen sin mucho sentido y sin mucha continuidad, ¿no? El evento por el evento en sí mismo, y todo empieza y termina, se agota en esa actividad. La universidad tiene que participar de procesos, especialmente de procesos de largo aliento, para que sean significativos. La academia es un proceso, las enseñanzas, los aprendizajes, las investigaciones, las innovaciones, los desarrollos también lo son. Con mayor razón, la extensión en su vinculación con el medio tiene que ser comprendida desde esas lógicas. Así que en esta forma de comprender a lo que debe ser la extensión universitaria, reitero, estamos muy contentos de darle continuidad a este espacio. Felicitaciones en la persona de Adriana a todas las personas que participaron de la organización. Soy testigo de reuniones con directoras, directores de departamento, con la vicerrectora académica, etcétera, detrás de estas acciones, y creo que también esa puesta en escena de vinculaciones, relaciones, diálogos de saberes hacia la construcción de una idea de extensión universitaria, pero también de universidad distinta, ¿no? Esa posibilidad de construcción colectiva hacia una referencia universitaria que creemos favorable en términos de construcciones de envergadura, con conversaciones que legitiman las acciones, etc. Así que bueno, muchas gracias a quienes van a participar de la jornada de hoy. Seguramente quienes están de modo presencial y quienes nos están acompañando de manera virtual van a tener acceso a la posibilidad de compartir esto que hemos definido, ¿no? Como la extensión universitaria como un diálogo de saberes. Y lo más interesante cuando uno va a una conversación de ese tipo es que las conversaciones empiecen. Así que muchísimas gracias. Adriana, este espacio es tu espacio. Muchas gracias, bienvenidos a todos los que, como bien dijiste, nos acompañan virtual, a los que están acá presencial. La verdad es que estoy muy contenta de dar inicio a esta jornada. Vamos a empezar con la especialista Andrea Lachman, que van a armar todo un entramado de cómo armar el currículum con IA, así que ahora las presento formalmente. Y quiero spoilerlos un poco porque necesitamos que pongan mucha atención. Va a ser muy interesante porque van a ser charlas cortas de 20 minutos aproximadamente, y al final vamos a tener un escape room donde todos van a poder participar, y la primera persona que logre salir rápidamente del escape room va a tener una sorpresa. Así que para poner atención. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio, armado de currículum con IA, con la especialista Andrea Lachman y la licenciada Claudia De Paoli. Adelante. No, bueno, un ratito. ¿Querés?
Sí, todos en arreglo de micrófono, así nos presentamos. Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la convocatoria, muchas gracias por estar acá. Bueno, me acompaña Claudia. Bueno, Claudia es una colega de hace muchísimos años que incorporamos este año como profesora. Así que la verdad que para mí es un gusto y un honor tenerte acá. Así que bueno, vamos a conversar acerca un poco de tu currículum en la era de la IA. Y esto es un tema, digamos, actual, que generalmente desde la consultoría siempre vienen, digamos, los asesorados o personas, ¿no? Y nos dicen, bueno, ¿cómo tenemos que hacer el currículum? No nos llaman, ¿no? O sea, bueno, hay algunos requisitos, hay algunos elementos que son importantes tener en cuenta. Así que bueno, vamos a ir transitando algunas cuestiones que tienen que ver con el currículum y su relación con la inteligencia artificial. A ver, ahí se ve. No, ahí está. Mi nombre es María Andrea Langman. Me dedico a acompañar a las personas y empresas en sus procesos de transformación, evolución y cambio. Invito a repensarse e identificar el GPS personal y organizacional, a generar conversaciones con confianza y crear nuevas posibilidades de acción. Soy coach y consultora organizacional. Facilito charlas, workshops y procesos tanto individuales como grupales. Me apasiona lo que hago todos los días, transformando y acompañando a que las cosas sucedan. Bueno, para empezar la inteligencia artificial, traje mi avatar, así que me presento ella. Así que bueno, ahora se va a presentar Claudia. Mi nombre es... Ahí está. Bueno, primero muchísimas gracias Andrea, feliz de ser docente y ser parte de la Universidad KS y estar hoy compartiendo este espacio con todos ustedes. Mi nombre es Claudia de Paoli, yo soy coach ontológico y ejecutivo, soy facilitadora de dinámicas participativas y mi título de base es licenciatura en psicopedagogía. Y bueno, siempre digo que me interesa, junto con Andrea, en los espacios trabajamos para poder expandir la mirada y también la capacidad de las personas a las que acompañamos, y este es el deseo que también ocurre aquí en el día de hoy. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Si tuviéramos que pensar desde un semáforo, estamos en rojo, algunos me dicen, bueno, estoy en naranja, amarillo, verde. ¿En qué color estoy? Bueno, seguramente muchos de los que nos están viendo, algunos van a decir en rojo, otros amarillo. ¿Ustedes cómo están? Verde. Bueno, muy bien. En verde. Estamos en verde. Muy bien. Bueno, vuelvo a hacer nuestro recorrido a lo largo de estos 20 minutos. Queremos llegar con 20 minutos. Uno, ¿qué es y para qué sirve un currículum? ¿Qué es lo que más nos importa pensar y diseñar tu currículum? ¿Cuáles son los elementos que componen un currículum? La estructura. Después vamos a ver cuáles son las plataformas donde realizar un currículum. Y después ya nos vamos a adentrar un currículum, digamos, en el 2026, generado por la inteligencia artificial. Y por último, les vamos a dar, porque la idea, digamos, de esta charla es generarle y proporcionarle herramientas, que ustedes se vayan con herramientas, cuestión, digamos, que mañana ya las puedan aplicar. Ese es un poco nuestro objetivo y nuestro leitmotiv con Claudia. O sea, si de alguna manera ustedes se van de acá y no lo aplican, bueno, es un signo de interrogación. Es que no hubo un efecto, digamos, en la charla. Bueno, el 75% de los CV nunca llegan a una persona, ¿sí? Esto es lo que hoy actualmente está pasando. Digamos, ante una búsqueda, generalmente recibimos 1.000, 1.200 currículum o más, ¿sí? Y generalmente, digamos, si nosotros no tenemos la presencia de inteligencia artificial, con algunas claves, digamos, que tiene ese currículum, no pasan, ¿sí? O sea, hoy podemos, a través de la inteligencia artificial, utilizar determinados filtros que tienen que ver con palabras clave que existen, digamos, dentro de lo que es el currículum, que hace que nosotros podamos, digamos, hacer match con esa persona, ¿sí? Con ese candidato, generalmente en ese proceso de preselección, ¿sí? Nosotros dentro de lo que es un proceso de búsqueda y selección, primero generalmente se hace una preselección de los currículum a través ahora de una AST, ¿sí? Que ahora después les vamos a contar de qué se trata esa herramienta.
¿Por qué? Porque la verdad que si no sería imposible, digamos, poder ver todos los currículums. Entonces, ¿qué es y para qué sirve un currículum? ¿Qué es? Es una herramienta fundamental para la búsqueda de un empleo, de un nuevo trabajo. Este de currículum, como yo siempre digo, más allá, digamos, que hoy estemos en un trabajo, siempre es importante tenerlo listo, ¿sí? Porque no sabemos cuáles pueden ser las oportunidades, los desafíos que se nos pueden presentar. Hay muchas veces, digamos, que nos consultan, o hay personas que nos dicen, bueno, hace como 10, 12 años que no tengo mi currículum, no entro a LinkedIn. Hoy, digamos, la herramienta es fundamental poder visibilizarse en LinkedIn y tener nuestro perfil actualizado. Porque la forma, digamos, que nos conozcan es a través, digamos, de nuestra carta de presentación, que hoy es el currículum, ¿no? Significa la historia de vida, ¿sí? O sea, nosotros a partir del currículum, ¿qué vamos a incluir? Toda nuestra trayectoria. Y de alguna manera tenemos que ser visiblemente claros. Si no, es como que hay un montón de cuestiones que nosotros sabemos, conocemos, tenemos know-how, experiencia, pero si eso no se ve reflejado en el currículum, generalmente no nos van a llamar, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con una herramienta de marketing, ¿sí? El CV es una herramienta de marketing porque lo que hace es que llame la atención, ¿sí? Y nos llamen. Es una presentación breve, ordenada de nuestra trayectoria profesional. ¿Para qué sirve? Fundamentalmente para conseguir trabajo, para captar la atención del potencial empleador o consultor, reconocerme, digamos, poder visualizar cuál es la mejor versión y aplicar a universidades. Sabemos que, en general, no tenemos una sola versión, ¿sí? De currículum. Hay varias versiones de currículum en función también al tipo de enfoque que hoy, digamos, le querramos dar, ¿eh? ¿Esto qué significa? Que si yo me inclino más a la educación, voy a armar un currículum donde yo voy a poner toda mi trayectoria académica, si es un currículum relacionado más con lo corporativo o con la posición, ¿sí? Entonces, una de las recomendaciones es que podamos armar, digamos, diferentes currículum, no les digo 10 currículum, pero al menos 2 o 3 currículum, en función a la posición a la cual nosotros nos vamos a postular. Entonces, ¿qué es y para qué sirve? El CV no consigue el trabajo, el CV consigue la entrevista, ¿sí? Como le decía, es la carta de entrada, es nuestra carta de presentación, que lo que va a hacer es conseguir esa entrevista. Lo que a lo largo, digamos, de cuando nosotros estamos redactando o diseñando un currículum, lo que tenemos que observar es cómo observarnos como consultores, ¿no? Y preguntarnos, bueno, la verdad es que funciona toda esta descripción, ¿no? La descripción, digamos, del puesto y a esa posición. Bueno, yo aplicaría, digamos, yo tomaría, llamaría a esta persona, ¿sí? Muchas veces nos tenemos que poner, digamos, en el espejo o presentarnos como consultores para poder leer o darle ese currículum a leer a otra persona, ¿eh? De modo que esa persona diga, bueno, sí, la verdad que se entiende, es claro, es ordenado, es concreto, ¿eh? Entonces, su único objetivo es generar suficiente interés como para que alguien quiera conocernos, ¿sí? Fundamentalmente. ¿Qué no es? Es la autobiografía completa, no necesita contar todo lo que hiciste en tu vida, solo lo relevante para esta búsqueda, ¿sí? O sea, no es que voy a empezar a armar o contar la experiencia de 1999, el 2000, sino que voy a poner la experiencia de los últimos años, que eso es lo que realmente le interesa al consultor o a la empresa. ¿Qué es? Es una selección que evidencia que puede ser posibilidad para la necesidad de esa empresa que tiene que cubrir esa posición, ¿no? Entonces, cada línea tiene que responder por qué esto me hace candidato para esta posición, fundamentalmente. Bueno, ¿qué es lo más importante pensar y diseñar tu currículum? ¿Cuáles son los elementos que componen la estructura de un currículum? A ver, ahí. Bueno, entonces, como primero, esto es como una receta de cocina. Les voy a decir como una receta de cocina, seguramente muchos de ustedes ya saben, pero así todo, cuando nosotros observamos e identificamos currículum, hay muchas cuestiones que tenemos que mejorar, ¿sí? Entonces, o, por ejemplo, antes se ponía la dirección, ¿sí? La dirección, se ponía otros datos, ¿no? Donde uno vivía, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, la foto, bueno, poníamos un montón de datos que hoy no son necesarios, ¿no? Entonces, dentro de los datos de contacto, nosotros vamos a poner el nombre, la ubicación, la ciudad en la cual, digamos, resido,
el email profesional, el teléfono, el LinkedIn, sin foto, ¿sí? En todo lo que es el mercado, digamos, de inteligencia artificial, salvo que el rubro lo pida, ¿ok? Después el segundo dato, o sea, lo primero, datos de contacto. El segundo es el perfil profesional. El perfil profesional es el resumen, que tiene que ver con quién soy, qué estuve haciendo en los últimos años, mi trayectoria, el rubro de las empresas, los años, ¿sí? Tu propuesta de valor, ¿sí? O sea, para generar, digamos, este perfil hay una estructura determinada, ¿sí? Generalmente también dentro del currículum se pone, no sé, Community Manager o la especialidad en la cual vos, digamos, te desarrollaste en el último tiempo, ¿eh? Pero en lo que tiene que ver con perfil profesional y resumen, esto es algo inevitable que hay que incluirlo siempre. Siempre, siempre, siempre en el currículum, porque muchas veces el consultor directamente vemos lo que es el resumen profesional. Y si ese resumen profesional, digamos, no hace match con esa posición, después no seguimos leyéndolo, ¿ok? Después el tercer punto es la experiencia laboral. En la experiencia laboral siempre nosotros vamos a incluir, digamos, nuestra última experiencia, ¿sí? Última experiencia, digamos, formal e informal. Hay muchas veces que me dicen, bueno, pero en realidad yo trabajé con mi tío, o trabajé con mi mamá, o trabajé, no sé, con alguien. Bueno, pero ¿te parece que yo lo incluya? Sí, hay que incluir toda, porque todo es experiencia, ¿no? Y depende también cómo uno lo exprese, ¿no? O sea, esa empresa familiar, también, digamos, tenés que incluir qué hiciste en esa empresa familiar y en qué contribuiste, ¿eh? Entonces, generalmente, la experiencia laboral no más de 5 años para atrás, ¿eh? O sea, no voy a poner desde que empecé 20 años. Generalmente, en el resumen, en el perfil profesional, sí puedo decir que soy una profesional de más de 20 años de experiencia y poner el expertise, ¿sí? Entonces, acá, en lo que es la experiencia laboral, voy a poner el cargo, ¿sí? Vamos a poner la empresa, las fechas, y 2 o 3 logros con verbos de acción, ¿sí? Acción y resultado. Y en este sentido, logros que se puedan compartir, ¿sí? Si hay información confidencial, por supuesto que no la vamos a compartir, pero sí logros que ustedes hayan, digamos, alcanzado dentro de esa organización, ¿eh? Siempre en la experiencia laboral voy a poner, bueno, responsable por el Departamento de Recursos Humanos, a cargo de cantidad de personas dentro de ese departamento, a quién reporto, cuáles fueron mis principales desafíos y logros. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Sí? ¿Va bien la receta de cocina? Bueno, después también vamos a incluir lo que es la formación académica. La formación académica no es lo mismo que la capacitación, ¿sí? Yo a veces, digamos que digo, hay muchos que nos ponen, bueno, todo lo que tiene que ver con cursos dentro de lo que es la formación académica. La formación académica es una cosa y los cursos o la capacitación es otra, ¿ok? Que tal vez tiene que ver con cuestiones más no formales, ¿eh? Entonces, dentro de la formación académica vamos a poner la institución, el título, el año de finalización, los cursos relevantes, pero siempre relacionados con lo académico. Después vamos a poner otro apartado que tiene que ver con capacitación. Bueno, después también podemos incluir todo lo que tiene que ver con las habilidades. Y en habilidades vamos a poner herramientas, idiomas, software, todo lo que tiene que ver con habilidades, los superpoderes, ¿sí? Los superpoderes, por ahí ya no decimos más habilidades blandas, decimos superpoderes que tienen que ver con nuestras competencias relacionadas con el pensamiento crítico, el análisis, la organización, el conocimiento de la inteligencia artificial, el liderazgo, la planificación. Eso es, tenemos que, en general, lo que yo siempre les propongo es que hagamos un FODA, ¿sí? El FODA es el que nos va a dar y es el que nos va a indicar un poco, bueno, cuáles son mis mejores superpoderes, ¿no? Y mis aspectos a trabajar también, ¿no? Cuáles son mis oportunidades y mis amenazas que tienen que ver con el mundo exterior. Entonces, bueno, acá vamos a también incluir algunas habilidades, si en ese aviso o en esa publicación hay alguna competencia que nosotros tenemos, la vamos a incorporar dentro de este apartado. Después, en lo que tiene que ver con extra, que es opcional, vamos a incluir todo lo que tiene que ver con certificaciones, voluntariado, proyectos personales, solo si suman a la narrativa de por qué yo para ese puesto, ¿eh? Esto generalmente se incluye mucho
para lo que son el primer empleo, ¿sí? Generalmente en el primer empleo dicen, bueno, pero ¿cómo hago para conseguir ese empleo? ¿Qué incluyo? Y acá se incluye el tema de las certificaciones o el haber jugado en algún equipo de fútbol, en algún equipo de rugby, o haberse incorporado como coordinador de los scouts. O sea, eso habla muchísimo de las competencias y de las habilidades que tiene esa persona, ¿sí? Entonces acá ponemos lo que tiene que ver con lo extra. Bueno, este es un ejemplo, no se ve mucho, pero en líneas generales es un ejemplo bastante ordenado, donde están los datos de contacto. Es interesante este formato, ¿no? Donde se ponen diferentes iconos, ¿no? Como puede ser el teléfono, como puede ser el lugar, el mail, el LinkedIn, idiomas, informática, Y en todo lo que tiene que ver con habilidades ya se incorporan también todo lo que es las habilidades de las competencias de IA. Eso sí o sí, o todo lo que tiene que ver con las competencias de comunicación, como el Meet, el Teams, el Zoom. Bueno, esas son competencias también que tienen que ver con competencias digitales, ¿sí? Después, arriba tenemos todo lo que es el resumen, el perfil profesional, la experiencia laboral, la formación y las certificaciones o formación complementaria. Este es un currículum bastante simple. En general, lo que nosotros tratamos es que quede el currículum en una sola hoja. Una persona me dice, ay, pero yo tengo como 30 años, ¿cómo hago para digamos, condensar toda la información? O más, ¿no? Bueno, hay que tratar, digamos, de condensar. Depende también en dónde se presente ese currículum. Hay veces, digamos, que si lo presento en la universidad, sí, tal vez tenemos que, son 3, 4, 5, 7 hojas, Ahí sí, digamos, toda la información incluirla. Pero en el caso, digamos, de un currículum a una corporación, generalmente en una hoja. Y después, si hay información que ustedes sienten que sí o sí la tienen que incluir, bueno, la pueden incluir dentro de lo que es el perfil de LinkedIn. O sea, en el LinkedIn pueden incluir desde 1999, o de 1990, 1980, lo que quieran. Bueno, estas son las plataformas donde realizar el currículum, ¿sí? Hay diferentes plataformas como Online CV, el Canva, el CV Tools Pro, todo lo que es Resume.io. Hay diferentes plataformas que podemos utilizar que nos pueden, digamos, acompañar a generar, digamos, un currículum con estas características. Antes esto no pasaba, ¿no? Antes teníamos que decirle a un amigo que conocía cómo hacer un currículum. Hoy tenemos expertos, digamos, que hacen también los currículum y acompañan, digamos, en todo este proceso de transición laboral. Bueno, ¿se escucha? Ahora no se escucha. Ahí sí, perfecto. Bueno, ¿dónde compartir tu CV y ser visible, no? Generalmente, bueno, armar el currículum es solo el primer paso. Bueno, desde ahí hay que empezar a circular este currículum. Bueno, todo lo que tiene que ver con portales de empleo. ¿Hola? Ahora sí. Todo lo que tiene que ver con portales de empleo. ¿Qué será? ¿Querés saber? A ver. Bueno, ahora sí. Bueno, todo lo que tiene que ver con portales de empleo, Zona Jobs, Indeed, Boomerang, carga de tu currículum, activa todo lo que son las alertas por categoría y actualiza tu perfil cada 30 días para aparecer primero, ¿no? Entonces, sabemos que la herramienta, digamos, por excelencia hoy es LinkedIn. Tal vez al futuro vamos a tener alguna otra herramienta, pero hoy por hoy es LinkedIn. Y existen estos portales de empleo. También depende también la posición. Hay posiciones que son más operativas. En este caso, CompuTrabajo es un buen portal para poder buscar posiciones operativas. También tenemos en Instagram hay un montón, digamos, de, digamos, podríamos decir portales, no sé, o personas, digamos, que arman grupos donde generalmente publican todas las semanas búsquedas relacionadas con grandes empresas, ¿sí? Como puede ser McDonald's, como puede ser, por ejemplo, ahora están haciendo una búsqueda muy importante, ya no me acuerdo de una empresa, pero, o sea, después si quieren les paso, digamos, hay una persona que se ocupa, o varias personas que se ocupan en Instagram, donde publican todo el tiempo búsquedas, ¿sí? ¿Para qué? Para de alguna manera poder viralizarlas.
Bueno, después tenemos todo lo que es el networking, referidos, el 70% de los trabajos no se publica, y avisa en tu red que estás en una búsqueda, estás en pleno proceso de búsqueda. Esto es así, realmente el trabajo lo podemos conseguir en su mayoría 80 o 90% por referidos, ¿sí? O sea, antes tal vez eso no pasaba. Antes nosotros nos postulábamos, digamos, a un empleo, o íbamos o hacíamos la cola. No sé, bueno, ya ahora ya eso no pasa más, pero en líneas generales, digamos, ahí es como que se generaba alguna otra oportunidad. Bueno, hoy generalmente es por referidos. Entonces, por eso es importante activar nuestro mapa de actores. Bueno, ¿cuál es nuestro mapa de actores? Y en función de eso, que la gente sepa que estamos haciendo o que estamos en pleno proceso de búsqueda. Ya sea que estoy buscando un nuevo empleo, que me quiero ir también, ¿no? O sea, que estoy en un proceso de transición, o bueno, o tal vez, sí, generalmente por transición o que quiero, digamos, incorporarme al mercado laboral. Después, bueno, LinkedIn, como yo les decía, tu CV es online, permanente, permite que los reclutadores te encuentren y activa el modo Open to Work si estás en búsqueda. En general, mucha gente, digamos, activa este modo para que los consultores sepan, ¿no? Y también hoy, una de las formas de conseguir trabajo es a través del headhunting, ¿sí? O sea, hay hunters directamente que, digamos, buscan perfiles o buscan palabras clave y en función de eso te pueden contactar. Hoy eso generalmente pasa muy seguido. Después tenemos sumando el valor, currículum, todo lo que es QR con video de presentación propio, portfolio, proyectos con link directo. Esto también en función un poco a la posición y también a la profesión, ¿sí? Esas profesiones, digamos, generalmente más creativas, más de marketing, también generalmente les piden, digamos, hacer alguna presentación. Y hoy ya la inteligencia artificial, bueno, después ya vamos a conversar con Claudia, hay muchas veces, digamos, que las preentrevistas ya directamente a través de una máquina, ¿sí? O sea, la máquina, digamos, te genera algunas preguntas y vos en forma online vas respondiendo. O tal vez generás algunos videos para que después lo vean, generalmente, y bueno, el consultor decida avanzar o no, digamos, en ese proceso. Eso. Y también hay otro tema que ya están grabando en muchas ocasiones, si le preguntan al candidato, están grabando las entrevistas. ¿Para qué? Para después poder revisarlas y ver cuáles son los candidatos que avanzan o no. Eso es algo que está pasando. Bueno, ahora que sabemos qué es cómo se compone un currículum, veamos cómo la inteligencia artificial entra en escena en cada una de estas partes, ¿no? Entonces, ¿cómo es un CV en el 2026? Ya no es solo una hoja con tu historia laboral, sino que es un documento estratégico pensado para dos lectores distintos, ¿no? Uno, digamos, es la inteligencia artificial y el otro es el reclutador humano, ¿sí? El famoso consultor. Entonces, el automático filtra generalmente por palabras. Por eso es tan importante definir e identificar tu perfil profesional. Palabras claves antes que vea una persona, ¿sí? Y el reclutador decide en segundos si seguís una carrera o no. Si seguís en carrera o no. Antes el CV era un documento, hoy es una hoja con tu historia y competís con otros candidatos, ¿sí? Que tal vez tienen la misma profesión, tal vez tienen una experiencia similar, pero bueno, ahí vos te tenés que distinguir y tenés que, digamos, generar y ver cuál es tu valor agregado. Bueno, hoy el CV, si es un documento, más estrategia, más algoritmo, que tiene que ver con el reclutador, hoy también competís por atención algorítmica, y el ATC decide antes que cualquier persona. Entonces, 6 o 10 segundos, eso dedica un reclutador al primer escaneo de tu CV, y el desafío no es que lean todo, es que quieran seguir leyendo. ¿Sí? Ese es el gran desafío. Es lo mismo que las entrevistas, ¿no? O sea, cuando uno empieza una entrevista con un candidato, el desafío es que sea interesante, que te genere seguir escuchándolo, ¿no? Y decir, no, la verdad, ¿cómo esta persona puede hacer matching con esta organización? El CV del 2026 es breve, es específico, con resultados medibles y escrito en el lenguaje del puesto que aplicas. Bueno, ¿qué pasa cuando mandás un currículum? Es esto, bueno, mandás un currículum igual que cientos de personas para el mismo puesto, lo lee una ATS, un sistema automático que filtra por palabra clave
Si no las tiene, afuera. Es así, es automático. Y el tercer paso es, llega una persona solo si pasaste ese filtro. O sea, el 75 no llega. O sea, esto es un poco la clave de por qué muchas veces, bueno, mando el currículum y no me llaman. Bueno, ¿alguna vez mandaron un CV y no tuvieron respuesta? Bueno, muchas veces. Bueno, entonces, ¿cómo funciona un ATS? Bueno, el ATS busca palabras clave del aviso laboral, tiene formatos compatibles sin tablas y sin columnas. Eso es muy importante, digamos, identificar y elaborar un currículum sin tablas y sin columnas. Las fechas y duración de experiencia, el nivel de estudio, el título exacto, habilidades técnicas nombradas textualmente. O sea, esto que nos hace, el desafío es ser cada vez más concreto. Porque hay mucha gente que pone 500 cosas y no se entiende, no es concreto, no es preciso. Entonces, esto es lo que nos genera, digamos, el desafío de ser mucho más concreto cada vez más. Bueno, ¿qué hacer? Usa las mismas palabras del aviso en tu CV. Si el aviso dice gestión de equipos, no pongas liderazgo de equipos. Pone gestión de equipos. El ATS no sabe que significan lo mismo, ¿no? Hay que evitar columnas, tablas, gráficos, imágenes, ¿no? El ATS los lee como texto plano y todo queda desordenado, ¿no? Forma simple y sin adornos. Bueno, ¿qué evitar, no? Esto, lo mismo que recién dijimos, ¿no? Columnas, tablas, imágenes. El ATS lee como texto plano y todo queda desordenado en formato simple y sin adornos, ¿no? Esto es un poco, digamos, lo que no hay que hacer y lo que sí hay que hacer, ¿eh? Bueno, la IA como aliada, así que bueno, Clau, te paso la palabra. Gracias. Así que bueno, gracias a todos. IA como aliada. Bueno, seguramente muchos de ustedes utilizan la inteligencia artificial, ChatGPT o Cloud, y muchos de los que nos están viendo, también los estudiantes, ya sea para hacer resúmenes, para hacer cuadros, para hacer presentaciones, y nosotros también la utilizamos, y es una gran aliada en nuestros trabajos. Y hoy vamos a ver de qué manera la IA puede potenciar nuestro CV. Pero para comenzar a ver esto, es importante que nos detengamos en qué sí nos va a ayudar. Vamos a entender que nos va a ayudar primero a identificar los puntos débiles. Yo le voy a poder mostrar mi CV a la IA y me va a decir qué falta, qué sobra, qué es lo que no convence, qué no está coherente. También nos va a poder ayudar a reescribir el perfil, ¿sí? Nos va a ayudar a redactar y a resumir el resumen profesional para que tenga las palabras necesarias en función del puesto al que estoy aplicando. Como recién decía André, es fundamental el poder adaptar la búsqueda y la IA también nos va a ayudar. Recién dabas el ejemplo, ¿no? Por más que sea gestión de equipos y liderazgo de equipos lo mismo, para el ATS esto no es así y ahí es donde realmente también se frena el avance de nuestro CV. Corregir ortografía y estilo, la revisación gramática, el tono y la coherencia también va a ser una aliada para que esto suceda. Anteriormente, ¿qué hacíamos? Elaboramos un CV y le pedíamos a alguien que validáramos, lo podés ver, qué opinás, qué saco, qué pongo. Eso ya, por supuesto, 2026 es obsoleto y la IA también nos va a ayudar desde este lugar. Generar logros y habilidades profesionales. Y esto es un desafío para muchos de los que comienzan también. Porque, como bien decía André, como los primeros trabajos o mi trabajo, pero no sé de qué manera traducir mi experiencia en un logro profesional. Les voy a traer un ejemplo de una persona que trabajaba en atención al cliente en una cafetería, en un patio de comidas de un shopping, y durante 6 meses el encargado tuvo un accidente y lo reemplazó y coordinaba los turnos de los compañeros, las diferencias de los horarios, todo lo que era la parte de stock y coordinación, y cuando empieza a iterar con la IA, lo que le devuelve es atención al cliente, puestos de alta demanda y gestión y coordinación de equipos. Bueno, esa es su experiencia y eso se traduce a través de la IA en un logro y una habilidad profesional. Esto es importante entender, ¿qué no puede hacer la IA? ¿Sí? Muchas cosas puede hacer y nos va a potenciar, pero no puede inventar tu historia. Todo lo que tenga que ver con la impronta personal nace desde nosotros, va a la IA y desde ahí construye.
Y algo importante es que todo lo que la IA te proponga, vos lo tenés que validar. Porque ha pasado que han puesto, no sé, hablo muy bien inglés, viene la IA nivel avanzado, y hay que entender que cuando uno se presenta en una entrevista y dice nivel avanzado, es muy probable que la entrevista sea totalmente en inglés. Entonces yo tengo que frenarme y ver si lo que me devolvió realmente va en coherencia, ¿no? Con lo que yo realmente puedo demostrar. Esto, da una anotación, Clau. Esto tiene que ver con todo, ¿no? Con el Excel, con el Power BI, con todas las habilidades que te dan. Con todas las habilidades que tengamos, ¿no? Es presente, o sea, el tema del Excel, si yo, digamos, incluyo Excel avanzado, es Excel avanzado. O sea, no puedo tener un principiante, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente, digamos, a la hora de que nos evalúen, nos van a evaluar por Excel avanzado, no por Excel principiante. Por eso, el tema, digamos, de no mentir, ¿no? Si bien podemos incluir algunas cuestiones, pero no mentir dentro del currículum, porque después en la entrevista o a través, digamos, del filtro de inteligencia artificial, eso salta, ¿eh? Lo mismo con las referencias laborales, ¿no? Con las referencias laborales también tenemos que ser concretos y tenemos que ser exacto, tal cual, coherencia, digamos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Totalmente. Bueno, les traje acá para compartir, y los que están del otro lado, prompt de los que venimos hablando recién. ¿Cuál es un prompt efectivo para lograr que diagnostique, por ejemplo, mi CV? Y el primer prompt dice: analiza este CV como si fueras un reclutador de recursos humanos en Argentina, indica qué está bien, qué falta, qué cambiarías del perfil profesional y si pasaría un filtro de ATS. Esto es fundamental en función de lo que decía Andrea. Hay formatos que realmente no son convenientes a la hora de aplicar un trabajo y quedan en el camino simplemente por tabulaciones, por iconos, por columnas. Entonces es importante poder desde ahí también diagnosticarlo. Reescribir el perfil profesional. Reescribí mi perfil profesional para el siguiente aviso laboral. Debe tener máximo 4 líneas, incluir palabras claves del aviso y mostrar propuesta de valor concreta. Ahí coloco mi experiencia y el aviso. Y para cuantificar logros, tengo esta descripción de mis tareas, y acá es importante que las describan detalladamente. Ayúdame a reescribirlas como logros cuantificados, usando verbos de acción en pasado y números cuando sea posible. Y este es el prompt que yo le digo el prompt estrella, porque es el prompt que van a poder usar y reutilizar, así que es importante entender que es el prompt que nos va a hablar de la compatibilidad de mi currículum, el aviso con respecto a las ATS. Actúa como especialista en selección de personal, compara mi CV con este aviso laboral, identifica palabras clave faltantes en mi CV, habilidades que debería destacar más, experiencia relevante que está poco visible, compatibilidad ATS estimada, porcentaje, y luego sugerirme cambios concretos para mejorar esa compatibilidad. Colocamos ahí el CV y el aviso laboral, y este prompt lo que tiene de poderoso es que no solo diagnostica, sino que también nos va a dar un plan de acción concreto para poder ejecutarlo y potenciar el CV de manera efectiva. Esto es importante, donde también encontramos mucho de esto, las redacciones genéricas, sin palabras clave, y esto es fundamental detenerse y con la ayuda de IA también entender que nos puede potenciar y reescribir, ¿no? Vamos a ir con un ejemplo nada más. Estudié comunicación y trabajé en redes sociales, soy creativa, organizada, me gustan los desafíos, busco una oportunidad para seguir creciendo. Genérico, sin logros, sin palabras claves. Licenciada en comunicación con 2 años de experiencia en gestión en redes sociales para marcas B2C, especializada en Instagram y TikTok, con campañas que alcanzaron más del 40% de engagement en 6 meses. Bueno, ¿cómo vamos a construir esto? Vamos a construirlo también iterando con la IA, ¿no? Donde yo les puedo decir de qué manera yo puedo cuantificar mis logros. Porque es fundamental, cuando llega el reclutador, va a centrarse fundamentalmente también en eso. Pero ¿qué pasa si es mi primera experiencia, como dijo Andrea? No tengo experiencia laboral, y es algo que puede estar pasando con las personas que nos están viendo del otro lado. Y esto tiene que ver que hay un montón de cosas que seguramente sabés que podés poner en el CV y no sabías hasta hoy. Y es importante que nos detengamos. Lo dijo Andrea recién, tenemos experiencia académica, tenemos habilidades técnicas, actividades extracurriculares y proyectos personales, ¿no? Por ejemplo, en la experiencia académica,
proyectos grupales con el rol asumido. Ahora vamos a ver ejemplos para poder entender cómo con la IA podemos traducirlos en habilidades profesionales, habilidades técnicas, algún software específico, AutoCAD, por ejemplo, que tenga mi carrera, o paquete de Office. Actividades extracurriculares, como decía Andrea, voluntariados, estudio de idiomas, todo es muy posible para convertirlo y pasar a una habilidad profesional. Freelance informal, emprendimiento, aunque sea chico. Y esto que vimos recién, no les voy a leer todo este cuadro, pero voy a tomar un ejemplo de cada uno y estoy seguro que en algo les puede llegar a resonar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de experiencia académica, ahí lo que dice es: cursé materias con casos reales de empresa. Sin embargo, cuando le pedimos que de experiencia informal me lo convierta en competencia profesional, dice resolución de casos empresariales reales aplicando análisis estratégicos y toma de decisiones. O, por ejemplo, sé usar Canva, CapCut para editar videos. Creación de contenido visual y edición de video para comunicación digital. Fíjense de qué manera contamos con un montón de experiencia y a través de iterar con la IA podemos hacer que se convierta en una competencia profesional. Bueno, el mismo ejemplo que trajo Andre es el modelo Harvard, es como esta plantilla que es la más amigable cuando estamos hablando de pasar filtros ATS. Y acá les dejo una IA que se llama CV Wizard, que es una IA muy intuitiva donde nos va a permitir ir construyendo el CV con todas las partes que requiere y elegir plantillas también que sean compatibles con los filtros ATS. Pasamos uno. Ahí va. Otros recursos para empezar a usar hoy. Fundamental. Recursos como ChatGPT o Claude que nos va a servir para redactar, adaptar, revisar, por supuesto, para identificar fortalezas y áreas de mejora, entre otras cosas, transformar las tareas en logros cuantificables, si es posible. JobScan, bueno, ChatGPT y Claude es gratis, salvo que iteremos, y por supuesto tiene límites, pero es gratis y se puede utilizar. A lo sumo se esperarán los tiempos que nos piden y volvemos a iterar. JobScan, compara tu CV con el aviso y analiza la compatibilidad con los filtros ATS. Va a detectar palabras faltantes, va a sugerir cambios concretos para mejorar y lograr el match. Y si el aviso menciona una habilidad 5 veces y en tu CV no la menciona, JobScan también te lo va a detectar. Después, Resume Wordbed. Resume Wordbed es freemium. ¿Qué significa? Igual que JobScan. Tiene algunos recursos gratis, pero después también hay otros que hay pagos. Y lo que nos va a permitir, primero un feedback automático, el feedback, pero con un puntaje con sugerencias, ¿sí? Va a analizar la calidad, va a designar puntuación, detectar frases débiles o genéricas, va a sugerir verbos de acciones más potentes y va a evaluar el impacto de tus logros. Y también lo que tiene esta IA, que nos va a permitir analizar el perfil de LinkedIn, porque como bien sabemos, tiene que ser coherente mi perfil de LinkedIn con mi CV, ¿sí? Entonces es de gran potencia poder utilizar porque va a poder hacer el análisis de ambos. Canva, como decía Andre y Novo Resume, plantillas de CV limpias, compatibles con filtros ATS para crear CVs para poder editar, elegir tipografías y descargarlo como un PDF de manera profesional. Bien, vamos a detenernos un segundo en los errores más frecuentes al usar IA. Y es copiar y pegar sin revisar. Y esto, listo, ya está, lo hizo la IA. Ya está, descanso, para mí ya está, si lo hizo la IA, no, de ninguna manera. Siempre yo tengo que revisar porque la IA primero puede inventar logros que yo no tengo, ¿no? Y puede también usar un tono que no me representa. Yo les traje un ejemplo y esto es real. Profesional altamente motivado, orientado a resultados y apasionado por la excelencia. ¿Quién habla así? Nadie habla así, claramente, ¿no? Y el reclutador también sabe que nadie habla así. Bueno, inventar logros o datos. Como bien decíamos, nunca pongas algo que no puedas sostener en una entrevista. Y esto es algo que tiene que ver con la autenticidad, y la autenticidad sigue siendo un no negociable. Y usar el mismo CV para todo. Eso es algo que no va a pasar, ni tiene que pasar. ¿Por qué? Porque lo que les explicábamos, ¿no? Tengo que poder reescribir mi CV en función de la solicitud y la descripción del puesto, porque lo tengo que adaptar en función de lo que me piden. Para eso es que existe la IA, para poder ser una aliada
Y por supuesto que el acceso está democratizado y usarla a tu favor es lo que va a hacer la diferencia. 3 reglas de oro. Y con esto cerramos. 3 reglas de oro. IA propone, vos decidís, todo lo que genere IA es un punto de partida. Siempre revisá, ajustá, verifica y validá. Un CV diferente para cada búsqueda, como dijimos recién, y tu historia no la puede contar IA. Autenticidad, trayectoria y propuesta de valor son tuyas. Bueno, algunas cuestiones que ya estuvimos conversando, que te identifique simple, claro y ordenado, con un orden cronológico inverso, porque siempre el reclutador quiere ver lo más actual y relevante. Sinceridad con la información, pedir a alguien que lo lea. Otra IA puede también ser otros ojos para leerlo. Y siempre un CV por búsqueda. La inteligencia artificial cambió la forma en la que armamos el CV, cambió la forma en la que estamos transitando esta era, todo lo que habitamos, los que habitamos esta era, pero hay algo que sigue siendo profundamente humano, que es la capacidad de aprender, la capacidad de vincularnos y la capacidad de darle sentido a lo que hacemos. Y con Ana elegimos esta frase para dejarles de regalo como cierre, que es: ¿cómo van a usarla para potenciar lo mejor de ustedes? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos con la siguiente charla. Ay, me cae escalón. Con la doctora Claudia C., que ella va a presentar el pensamiento matemático creativo. Pensamiento matemático, cualquiera de ellas. ¿Este no? Bueno, mientras llega mi presentación, me presento a mí misma. Hola, buenas tardes. Para que no me conocen, soy Claudia Sepp. Yo soy licenciada en Matemática de Universidad KS y doctora en Matemática de la UBA. Actualmente trabajo en el Departamento de Ciencias Exactas, Naturales y Ambientales de acá de KS, y una de las principales tareas que tengo es dialogar con otros departamentos. En realidad son 2 tareas. Una es formar matemáticos, entonces no pierdo todavía ese contacto con lo que es investigación matemática y lo que hace un matemático en su carrera, pero otra de las principales es dialogar con otros departamentos, y es por ahí pensar cómo puede ser la matemática para que alguien que no le nace, no le gusta, no le interesa. Y ahí es cuando jugamos con el pensamiento matemático creativo, que por ahí tiene que ver con incorporar habilidades de otro tipo de pensamientos y meterlos en lo que es matemático, pero sin olvidarse de las reglas que tenemos. Déjenme, antes de empezar con la presentación, empezar con un juego. No voy a decir muchas reglas, vamos desde el principio. Voy a ir al cine y puedo llevar pochoclos, pero no puedo llevar bebidas. El objetivo de este juego es que ustedes por ahí interpreten el patrón de qué estoy haciendo, de qué puedo llevar y qué no. Sí. No quiero pasar. No, todavía no. Quiero empezar con un juego. No me acuerdo cuál era mi primera diapositiva, pero vamos a eso. ¿Qué puedo llevar y qué no? Si hay alguien por ahí en el chat y me quieren leer o decir, también tomo para la gente que me está viendo grabada. Voy al cine, puedo llevar pochoclos, no puedo llevar bebida. Me preguntan alguna otra cosa y les digo si puedo o no. ¿Puedo llevar sombrero? No puedo llevar sombrero. ¿Puedo llevar pastillitas? Puedo llevar pastillitas. No puedo llevar un perro, pero sí puedo llevar un gato. Raro. La idea es identificar un patrón de qué estoy permitiendo y qué no. Y si bien este juego no es matemático, es lingüístico, es un poco más fácil para aquellos que no están acostumbrados a la matemática, porque estamos tratando de descubrir un patrón, pero con reglas que nos sentimos más cómodos, que son reglas gramaticales. El problema es que cuando tenemos que hacer esto con reglas matemáticas, por ahí es todo más feo, más qué puedo llevar, qué no puedo llevar. Papas fritas, sí puedo llevar papas fritas. ¿Móvil? ¿El celular? El celular no, pero un móvil sí. Ah, qué raro. Estoy yendo al cine, por si no se acuerdan. Y puedo llevar un gato, pero no puedo llevar un perro. Puedo llevar pochoclos, pero no puedo llevar bebida. ¿Puedo llevar anteojos?
No puedo llevar anteojos. Naranjas, puedo llevar naranjas. Puedo llevar naranja, puedo llevar manzana. No podría llevar una pera. Gorro sí, sombrero no. Perdón, ¿les dije que voy al cine? ¿Se los digo más lento? Voy al cine. Ahí me dice que sí, ¿ves? Él la encontró, pero no quiero arruinar. Pero vamos, porque el tiempo corre. ¿Qué puedo llevar? Velas. Velas, sí. Dígame uno que no. Paraguas, sí puedo llevar paraguas. ¿Pueden llevar llaves? No pueden llevar llaves. ¿Qué cosa? Linterna no puedo llevar. Bueno, necesito el resultado, gente. Si no, no avanzamos. ¿Quién dijo sí? No creí, pero hasta que me Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el paraguas? Para, por ahí la pifié. No, paraguas no. Paraguas no puedes llevar. ¿Paraguas? Ah, sí, paraguas sí. Entonces sí, puedes llevar cualquier cosa que tenga E. Que no tenga E. Voy al cine. No puedo llevar una E. Eso es un desafío juego lingüístico. Claro. Es un juego de desafío lingüístico que consiste en encontrar un patrón. Matemáticamente, a veces nos pasa lo mismo, era para ese lado, para el otro. ¿Qué es lo mismo? Es encontrar un patrón. Por ahí, con la E, estuvieron un poco más cómodos, pero ¿dónde, conejillos, está estacionado este auto de acá? Ah, sí. 10, 9. ¿Cuánto pasito para no presionarlo? Pero quiero dejar un tiempo. Del 88 no. Claro que sí. Ahí, espera, ¿lo pasé? ¿Dónde está? ¿Perdí uno? Bueno, sí, perdí una diapositiva, evidentemente. Vamos a tener que ponerle imaginación a esto, porque lo que tenía en la siguiente diapositiva es esta misma imagen, pero al revés. Entonces es lo que decían por ahí recién. En realidad, este es el 86, 87, 88, 89, 90, 91. A veces los patrones son mucho más sencillos que lo que buscamos. El trabajo del matemático es ver esto y decir, ah, eso es obvio. Y por ahí eso nos pasa cuando cuando yo veo una diferencia de cuadrados y digo, es una diferencia de cuadrados, no te das cuenta que está gritando. Y es por ahí descubrir lo que para nosotros sería un patrón obvio, para otros podría no serlo. ¿Por qué? Porque está al revés, o por cualquier otra cosa que puede estar pasando. Esta cosa no es lo mío, ni siquiera sé para qué lado apunto. Cuando hablamos de pensamiento matemático, creativo o no creativo, la idea es pensar en esto no como una dualidad de, bueno, hoy me voy a dedicar a esto y hoy me voy a dedicar a esto, sino pensar las dos cosas y elegir cuándo hacer cada cosa. Obviamente que el pensamiento matemático es lineal, racional, no es fantasioso, sigue las reglas que ya estamos acostumbrados y las va a usar siempre. Pero a veces hay que generar un nuevo conocimiento. No digo un elemento fantasioso, pero hay que abrir nuevas posibilidades. Mismo en una ciencia tan dura, en algún momento a alguien se le ocurrió que raíz cuadrada de -1, que durante años no tuvo solución, sí tenía solución y incorporaron toda una rama nueva de la matemática. Es así como por ahí el trabajo de alguien que aplica la matemática sistemáticamente es por ahí seguir las reglas y darle la linealidad y no ponerse en una originalidad, pero a veces hay que tener un rapto, sobre todo cuando uno está haciendo investigación nueva, de salirse del camino. Pero más allá de generar matemática nueva, a veces uno está generando conocimiento que no es nuevo para la ciencia, porque ya lo conocen todos, pero por ahí es nuevo para uno. Entonces, cuando uno está enseñando matemática, el que está sentado al otro lado no sabe
todo ese bagaje, marco teórico, estructura de teoremas desde que se inventaron los números hasta hoy. Entonces, tiene que descubrir. Y por ahí, descubrir algo que no saben pero que ya existe, implica abrir nuevas posibilidades. Implica que si tengo que sacar el perímetro de un triángulo por ahí, pongo dos, uno para arriba y otro para abajo, y pienso en el del cuadrado. Eso es salirse de las posibilidades. Eso es ponerle creatividad a un pensamiento matemático, que obviamente si hacen base por altura sobre 2 sale, pero por ahí pensarlo con una nueva no linealidad, con un camino no tan rígido en múltiples direcciones, ayuda a llegar a una solución distinta para alguien que no está acostumbrado a pensar así. Hoy traigo un problemita. Perdón, vivo de eso, son problemas. Estoy poniendo una balancita de 2 pesas, si no las conocen es que están equilibradas, quiere decir que esas 2 pelotitas valen 8 kilos, estas 3 15 kilos y estas 2 10 kilos. Para mí, o para cualquiera que alguna vez haya hecho una materia de álgebra, esto no es un ejercicio de pensamiento lateral, es esto. Es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que se resuelve de manera única con un sistema homogéneo determinado y tiene una solución única que andaba por acá y valen esto, esto y esto. Pero bueno, la idea es, y si no se acuerdan o no saben o nunca vieron cómo se resuelve un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿qué hacemos? Bueno, pensemos una forma creativa de abarcar esto. ¿Qué puedo hacer? Les escucho. ¿Vieron? Estuve arengando para que no hablen en el chat todos. ¿Qué hacemos? Volvamos al sistema de 3 ecuaciones que no estaba tan mal ahora que lo veo. Bueno. Luego por descarte también, ¿no? ¿Qué? Luego por descarte. Lo hago por descarte. Yo empiezo de abajo para arriba, yo también. ¿Qué hago? Si esos 2 son 10, ahí el rojo es 5 seguro. Bien. Entonces, si estos 2 en paquetito pesan 10 y yo los llevo a poner acá, es que el rojo vale 5. Y si ese es 5, el verde tiene que ser 3. Y si ese es 5 y ese es 3, bueno, o acá mismo, ni siquiera me tengo que ir muy lejos, el otro tiene que ser 7, que obviamente no están descubriendo nada muy nuevo porque de Gauss para acá todos sabemos hacer eso y la solución es 5, 3, 7. Pero sí están descubriendo una forma que funciona para ustedes. Y eso vale. Otro. Este ni siquiera traje la explicación física. Si hay algún físico en la sala o en el chat, les va a salir obviamente con su explicación física. Pero otra vez, pensemos este problemita y tratemos de hacerlo con un pensamiento creativo. Que obviamente, si uno lo hace, como digo, despacio sobre tiempo, sale, no es que estamos buscando una nueva solución, sino simplemente estamos buscando una solución que no funcione. Alejo y Belén van a correr una carrera, 100 metros. Alejo le gana por 10 metros. ¿Qué quiere decir? Que cuando Alejo llegó a la meta, a Belén le faltaban 10 metros. ¿Bien? Van a hacer una segunda carrera y Alejo le dice, te doy 10 metros de ventaja. Le da 10 metros de ventaja en el sentido que Alejo va a correr 110 metros. O sea, se va 10 metros para atrás y Alejo va a correr 110 metros mientras Belén va a correr 100. Supongamos que cada uno va a correr a la misma velocidad que corrió la carrera anterior. ¿Quién gana? No, Belén. Estoy bien de tiempo, así que me voy a sentar un minuto. Lo voy a dejar pensar. Voy a respirar. ¿Tienen la respuesta ya? Belén. Charlen entre ustedes. Somos varios, pero nosotros la cosa hay un mismo por el otro. Uno me dice, claro
empate llegan juntos, otros me dicen que gana Belén y otros me dicen, acá hay una trampa. No todo hay una trampa, hay un montón de cosas. El anterior no tenía trampa, era un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y este tampoco, si lo hacen distancia, tiempo, velocidad, si este tardó, sale también y no es trampa. El tema es que ustedes no estén pensándolo de una manera, no significa que no sea, que sea trampa. ¿Para qué lado? Ahí va. Ya lo dejo otra vez. Razonémoslo juntos y sin fórmulas matemáticas, sino con a ojo qué es lo que estamos haciendo. La primera vez salieron, corrieron 100 metros y cuando Alejo había llegado a los 100, Belén estaba en los 90. Eso fue lo que pasó hace 10 minutos cuando corrieron por primera vez y ya está. ¿Vamos de vuelta? El truco está en que los 10 de Chanui se los dio para atrás. Entonces, van a empezar ahí. Alejo empieza con estos 10 de más y Belén empieza acá. Si repetimos la misma acción que hicimos hace un ratito, llegan acá a la vez. Llegan a los 90 juntos. Llegan a los 90 juntos porque cuando B hizo 90, A hizo 100. Entonces acá, cuando B hizo 90, A hizo 100. Bueno, le quedan un ratito. ¿Quién va a ganar? Bueno, va a ganar Alejo otra vez. Porque Alejo es más rápido. Porque llegó antes. Entonces, aunque sea por algo que por ahí al final de fotografía no se nota, va a ganar Alejo otra vez. Creo que eso es todo lo que tenía para contarles, pero déjenme chequear. Sí, muchas gracias. Bien. Bueno, ahora vamos a arrancar con la siguiente charla que estoy a cargo. Soy Adriana Quintana, directora de extensión, y vamos a ver algo de sesgos de la IA. Volvamos otra vez a la IA. ¿Me ven bien de la cámara? Porque yo era la que estaba viendo y ahora yo misma... Creo que está bien posicionada. Bueno, voy a empezar diciendo que la tecnología no es neutra, como bien decían las colegas anteriores, y es una decisión política y social. Generalmente afuera, en la cotidianidad, sí, vemos, por ejemplo, este tipo de arquitectura. ¿Alguien la ha visto en la ciudad? Sí. ¿Y para qué creen que ponen estos como divisores en medio? Para que no se acueste la gente. Exactamente. Y tiene un nombre y es arquitectura hostil. Así se llama, generalmente para que las personas, sobre todo en situación de calle, no puedan acostarse. Así como los edificios antiguos que vemos por la ciudad, que no tienen rampas, ¿no? En su momento fueron creados para personas con ciertas características y no para todos. Y así la IA, ¿no? Está pensada para ciertas personas y dejan o excluyen, nos excluyen docentes, estudiantes, etc. Bueno, esta imagen la hice con ChatGPT y el prompt que utilicé fue pon el poder que tiene el hombre con el poder que tienes vos como inteligencia artificial. ¿Ah? Y esta es la imagen que me arrojó siempre, porque no solo lo hice una vez, lo hice 10 veces, como para ver lo que me regresa. Y si ven, lo que pasa es que la IA, en todas las imágenes que me puso, se puso como alguien súper poderoso, ¿no? Como una divinidad, como una figura divina en relación con el humano. Siempre hubo como esta discrepancia. Lo mismo hice con la fuerza, ¿no? El prompt que hice en ChatGPT fue lo mismo, y generó una imagen donde muestres el poder que tiene el hombre con el poder que tiene la inteligencia artificial. Y si ven, en esta imagen y en las 10 más que me dio, siempre fue hiper masculinizado la inteligencia artificial. ¿Y por qué es importante como ver esto, no? Porque cuando empezó la inteligencia artificial era como mágico, como wow, ¿no? Y por supuesto, entendamos otra vez, volviendo atrás, que todo es una decisión política. Que todo esto no es como, ay, mágico, ¿no?
hay toda una estructura y bases atrás que, bueno, tienen como esto, ¿no? Que después se genera en imágenes. Y es importante por esto que dice acá, ¿no? Porque puede distorsionar la percepción que tenemos sobre la tecnología viéndolo como algo incuestionable y fuera de la escala humana. Después, en ChatGPT, el prompt fue, genera títulos para una película como si fuera el protagonista Juan, y genera títulos donde la protagonista es María. Y si pueden ver también, ¿qué me genera con Juan? Películas, Juan dominante, mentalidad de acero, potencia masculina, Juan reloaded, Juan visionario. Y ahora vamos con María. Entre tacones y caos, caos y elegancia, reina del caos, María íntima y María en fuego. Entonces, es un montón, sí. Y cuando no somos conscientes de que realmente cómo opera la inteligencia artificial, es muy fácil. Por eso ellas decían, ¿no? Revisa lo que te regresa la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la IA reproduce, ¿qué? Prejuicios de género. Ajá. Y esto, por supuesto, puede filtrarse en todo lo que nosotros le consultamos. Sobre todo en cualquier materia, como docentes o estudiantes que revisan, seamos muy conscientes de eso porque, por esto, ¿no? Por el prejuicio de género que hay y que tiene. Vamos a un ejemplo más. Pedí en Gemini que genere una imagen con una mujer dibujando con la mano izquierda. Y las 10 veces, acá solo puse 4, pero las 10 veces me regresó la imagen con una mujer dibujando con la mano derecha. Ajá. 10 veces le pedí, no, te estoy diciendo con la mano izquierda. Aquí tienes, Ari. Otra vez la mano derecha. Aquí tienes, ¿ven? Como si... Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando acá? De la dependencia de los datos estadísticos, ¿no? Donde la IA tiene que invisibilizar a la minoría y la diversidad. Entonces, también otra vez, es muy importante que veamos esto, porque una persona que es diestra y que está pidiendo, pues por supuesto queda fuera. Es como lo que decía hace rato de, si el edificio te excluye, la IA excluye en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Alguien vio este documental Sesgo Codificado? Se lo recomiendo, creo que ahora está en Apple TV. Trata sobre, un caso real, una mujer negra que, vieron, nosotros acá cuando entramos a la universidad tenemos este sistema de datos biométricos. La mujer entraba y no le reconocía su rostro. Entonces empezaron a ver por qué, y era por su color de piel. Entonces, ¿qué hizo ella? Se puso una máscara blanca, por eso de acá se puso una máscara blanca y la identificó y pudo entrar. Entonces, cuando hablamos, ¿no? Y otra vez, sobre todo, vieron que hay hoy en día un montón de sistemas, por ejemplo, en los exámenes, para que el alumno entre con ciertas, también datos biométricos o tal. Ahí también cuidado porque hay esto, ¿no? O bueno, volvemos como a la discriminación que hay en algunos sistemas. No sé si supieron de este caso de Amazon, que contrató todo un sistema de inteligencia artificial para contratar a gente, y empezaron a notar que todas las mujeres quedaban fuera. No importaba cuál fuera el puesto, cuál fuera la capacidad, todas las mujeres quedaban fuera, y pudieron identificar que evidentemente ese sistema que estaban construyendo dejaba a la mujer por afuera. Amazon canceló, ¿no? Como Sigedu canceló, o sea, digamos, como los que hacen Sigedu acá, canceló y dieron marcha atrás, porque vieron que se estaba como haciendo este patrón. Así que siempre hay que tener como mucho cuidado con eso. Y siempre digo que el siguiente me da un poco de vergüenza, pero es un caso real. Subí mi imagen, esta fue la imagen que yo subí, y lo que le dije es, genera mi imagen, cámbiame la ropa, como para una entrevista formal dentro de una cafetería. Y esto es lo que me arrojó.
O sea, pero, y lo hice varias veces y esta fue la más light, la que no me daba tanto poder mostrar, pero era impresionante, yo misma con mi celular decía, ¿cómo es posible? Y volvía yo a repetir, ¿no? Es una reunión formal de trabajo en una cafetería y me volvía a poner, entonces, ¿qué quiero decir? Otra vez volvemos con esto del género, ¿no? Que es importante también, sobre todo hoy que es muy sencillo hacer imágenes, como están como muy atentos a lo que genera. Y creo que nada más. A ver. Sí. Así que bueno, para cerrar, solamente... Por supuesto, la inteligencia artificial está aquí, ¿no? Y tenemos que aprender a utilizarla, pero siempre posicionados desde con un pasito atrás, ¿no? Desde la crítica y de no copy-paste, por supuesto que no, si la uso, por ejemplo, en trabajos académicos, citarla y ser consciente de que tiene sesgos, ¿no? Muchos sesgos, porque si uno es consciente de eso, bueno, va a poderla llevar de manera consciente. Así que, bueno, nada, eso. Muchas gracias. Sí, claro. Esto que vos decís de los sesgos, ¿es una IA paga o es gratuita? Porque a veces me da miedo de que la pagan de bien y que nos están vendiendo una gratis sea. Yo lo he probado con las dos. Yo tengo ChatGPT pago. Sí, es lo que tengo pago, ChatGPT. Y con él probé, porque precisamente me surgió la misma inquietud que a ti y es exactamente lo mismo. Tiene que ver más bien con todo lo que hay detrás, ¿no? Esta estructura de datos que hay detrás. Sí, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bien, bueno, ahora vamos a presentar al siguiente orador, al licenciado Carlos Mohr. Él va a presentar Cuando el malestar busca la salida, una mirada integral de las adicciones en la realidad contemporánea. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias Albera. Bueno, a mí me toca hablar de algo que en realidad les quiero decir que esto es un clickbait. Para quien no sabe qué es un clickbait, es cuando entras, ¿no?, al título y no tiene nada que ver con lo que decía ahí. Porque cuando empiezo a escribir, digo, sí voy a hablar sobre el malestar en la cultura y qué pasa con las adicciones, ¿no? Y la gente suele ponerse bastante morbosa cuando sabe que uno es especialista en adicciones. ¿Cuáles son las drogas que hay? ¿Cómo hacen de otra gente? ¿Nos puede contar historias interesantes? Bueno, no es la idea. Para mí sería como bastante cómodo hacer eso porque lo vengo haciendo hace 15 años. Pero también sería bastante cómodo para ustedes escuchar historias de gente que está muy alejada de su propia historia, y mi idea no es esa hoy. Mi idea un poco hoy es poder hablar de que este malestar y adicción y consumo problemático en realidad está instalado en todos nosotros día a día. La diferencia es que a veces no nos damos cuenta. ¿Sí? Yo seguramente, si les dijera a ustedes que para poder escucharme a mí les pidiese que apagaran el teléfono, a algunos les subiría la ansiedad. Y no puedo decir que no. ¿Sí? Empezarían con el FOMO. Ay, mirá, si cuando el tipo este está hablando me llaman a alguien y pierdo un trabajo y el ser humano idealizado que yo tengo que me va a amar porque yo lo conocí hace un mes, justo me llama ansiedad, ¿no? Entonces, mi idea un poquito es hablar de esto. A ver, ¿para qué lado es? Yo dije, ay, no voy a tener el problema de mis compañeros. Es difícil, ¿eh? Entonces, primero hacer una pequeña aclaración con respecto a qué son consumos problemáticos y qué son adicciones, porque desde el 2010 se empezó a hablar fuertemente de consumos problemáticos porque surge una ley que nos dice que la persona es una persona que cumple con el derecho de ser atendido como una persona con un trastorno mental y no como un delincuente, básicamente, ¿no? De la forma en la que eran tratadas las adicciones hace muchos años. Y en 2010 esto se enmarca dentro de la palabra de consumos problemáticos. Y a partir de ahí, muchas personas empezaron a creer que se hablaba de consumos problemáticos, pero ya no se hablan más de adicciones. Bueno, en realidad las adicciones y los consumos problemáticos son dos cosas distintas, que en algunas cuestiones son convergentes y en otras divergentes. ¿Sí? ¿En qué son básicamente divergentes? Bueno, divergentes
son en que los consumos problemáticos son una temática mucho más amplia, en donde aparece una conducta compulsiva, dependiente a un fenómeno. Y me van a escuchar a decir fenómeno a mí en esta charla, porque las adicciones y los consumos problemáticos es fácil hablar sobre las sustancias psicoactivas, pero todos sabemos que hoy hay adicciones y compulsiones no solamente a sustancias, sino también a personas, ¿no? ¿Me escucharán de las relaciones tóxicas? Bueno, sáquenselo, no se dicen más relaciones tóxicas, chicos. Son relaciones codependientes, no se dicen relaciones tóxicas, ¿sí? Mi novio es un tóxico, si vos también. ¿Sí? Porque para poder estar con un tóxico vos tenés que tener un nivel de toxicidad. Si no hubieras salido corriendo por la puerta. ¿Sí? Y también ciertas acciones, como hoy lamentablemente la ludopatía. La ludopatía es una conducta que genera muchísima adicción y hoy estamos teniendo un problema gravísimo. Porque en realidad, por eso les digo fenómeno. No estoy hablando ni de un objeto. He tenido paciente que era adicta al dulce de leche. ¿Qué jodas? El dulce de leche no pega. Pero, ¿no? Guardaba plata y guardaba dulce de leche por la casa. Lo mismo. Luego decís, entonces, ¿qué es el objeto? No es el objeto. ¿Qué es lo que hay detrás de cada adicción? Un poco para poder hablar de esto, como por ejemplo los mitos que existen, ¿no? Esto yo sé que va a sonar polémico, pero decirle a un pibe que consumir marihuana es la entrada a drogas más duras es mentirle. No digan esto. Es mentirle. Para poder ser adicto hay que tener un cuerpo en particular, hay que tener una psiquis particular, hay que tener un contexto particular, hay que tener una familia particular y una historia particular. ¿Sí? No cualquier persona que entre en contacto con una droga se hace adicto. ¿Sí? Para quienes han leído Freud, ¿alguno leyó Freud? ¿Acá? Muy bien. ¿Qué decía Freud sobre el psicótico? El psicótico, quien puede, no quien quiere. El adicto es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. Puesto esto en términos, deben haber escuchado acepciones con respecto a qué es adicto. Y esta la deben haber escuchado en un montón de programas de televisión bastante baratos. ¿Qué es adicto? ¿Escucharon esta? ¿Qué es el adicto? El adicto es el que no habla, el que no dice, el que no pone en dicción en palabras su malestar. Entonces, como no pone en dicción su palabra y su malestar, el malestar se acumula y la única forma de acallarlo es consumiendo. Interesante, ¿no? Pero poco probable. A mí la que me gusta es un poquito más esta. Adictus es el pasado participio de adicere. ¿Qué es adicere? Adicere significa asignado. Y como leen ahí, el asignado era el deudor insolvente quien era atribuido a su acreedor mediante la asignación del juez, algo típico del derecho romano arcaico. Un tipo que no podía pagar una deuda y la única forma de pagar su deuda era entregando su propia persona, ad eternum, a alguien de mayor poder. Entonces ahí empezamos a entender que las adicciones son una relación de poder, en donde yo le adjudico a un elemento las capacidades y los poderes que yo no tengo. De ser más sociable, de estar más relajado, de ser más creativo, de ser más lindo, de ser más amado, todo. Pero Gregory Bateson, para un poquito más, Gregory Bateson era el representante más importante de la escuela sistémica, modelo en el que yo estoy formado, y él hablaba del mito del poder. Y Gregory Bateson decía, no es el poder propio el que corrompe al sujeto, como el mito del poder. Aquel que codicia una abstracción mítica como el poder debe ser siempre, ¿cómo debe ser una persona que codicia el poder en una forma abstracta, que es inacabable? ¿Cómo creen que puede ser una persona o tiene que ser una persona que quiere algo que es inacabable? Insaciable. No hay una forma de poder consumir algo que es eterno si uno no es insaciable. Y esto es lo que le pasa al adicto. Creer que puede controlar aquello que le quita el control. Y es una paradoja tristísima en la que cae. ¿Sí? Yo lo controlo. Y acá la fórmula se invierte. ¿Sí? En donde vos empezaste a controlar algo,
ese algo es tanto más grande que vos que te empieza a controlar a vos. Entonces, lo que hay detrás de la relación con una sustancia no es la sustancia en sí. Es una fantasía de control. Fantasía de control que tienen todos ustedes y yo también. ¿Sí? Cuando entregan el trabajo a último momento, ¿por qué esta tilde va a hacer que yo tenga una nota mejor? Y si me pongo este pantalón que me queda mejor, ¿me van a amar mejor? Qué amables que somos. O me van a amar más, me van a querer más, y yo voy a poder controlar más a ese otro, ¿sí? Que todavía no puedo, pero lo voy a lograr. ¿Sí? Pero, ahora que entendemos un poco esto, vamos a dejar de ser un poquito tan teórico, pero esta era un poco la idea, empezar a hablar en términos de normalidad y salud. Pues yo seguramente les pregunto a ustedes si deben creer que son bastante normales y bastante sanitos. Sí, podrían, ¿no? Bueno, es bacana, porque la norma, ¿quién podría definirme qué es la normalidad? ¿Qué es la normalidad? Es re fácil de nombrarla, muy difícil de definirla. La definición que a mí me gusta más de normalidad es que lo normal es lo relativamente esperable en un contexto dado. ¿Sí? Por tal, es normal que una persona que crece en una familia en que le enseñan que, mira, las sustancias pueden traerte problemas y cree en un ámbito saludable, es normal que no crezca en el ámbito de las drogas. Pero una familia, una persona que crece en ese ámbito, lo más normal es que termine consumiendo drogas en un futuro. Si su padre lo fue, su madre lo fue, sus hermanos lo son, su contexto lo es, sería normal, muy anormal que salga y que no sabe lo que es una sustancia. ¿Sí? Y la mayoría de nuestros pacientes y nosotros nos terminamos diciendo por lo general, en vez de decir quiero ser más sano, es quiero ser más normal. Cuidado con lo que desean, porque si quieren seguir siendo normales, sigan haciendo lo que están haciendo. Que es que la sociedad nos está llevando puestas, con la velocidad, con la sustancia, con el juego, con entrar. ¿No les causa frustración entrar a las redes y ver a un chico de 20 años que les dice que son unos fracasados porque tienen un palo verde en el banco? Y eso es lo normal. Ustedes no tienen palo verde en el banco, yo tampoco, pero él es un tipo exitoso. Y la normalidad empieza a quedar dentro del ámbito de normal quizás no está tan bueno, pero salud y normal no es lo mismo. Yo quiero ser una persona sana, quiero ser una persona normal. ¿Sí? Porque si nazco en una familia violenta, lo normal es que yo no lo sea. Y si salgo de una familia violenta, lo normal es que lo sea. Entonces, normalidad y salud. Pero esto tiene que ver con gente profundamente perturbada. ¿Qué cosa? Esta forma de pensar. Las personas adictas tienen como una batería de pensamientos o formas de pensar la realidad que les facilita, lamentablemente, el hecho de consumir. Uno de esos pensamientos o formas irracionales es que la perfección es posible. La perfección no es posible, ¿o sí? ¿Alguno cree que sí? Somos perfectibles, eso sí, pero ¿somos perfectos? No. Pero el sujeto adicto sí cree que existe una forma de perfección. Y si ustedes saben sus teléfonos y ponen Instagram, van a ver un montón de gente perfecta. Un montón de gente perfecta. Que vos estás acá laburando como un salame y ellos están en Aruba. Unos cuerpos divinos. No se quejan de nada, no les duele nada. ¿Sí? Son exitosos. Voy a decir, yo me mato, loco. Vos me viste. Tuve que comprar zapatillas recién porque se me rompió antes de entrar y que no voy a dar la charla así. Eso me pasa. ¿Sí? No es un tipo exitoso. Ahora, como ciertas personas tienen la idea de que la perfección es posible y ven que es posible, la única forma de sostener esa idea que creen que es racional, no irracional, es construir otra idea de sí mismos, que es yo no soy suficiente. Y no me vengan a decir a mí que ninguno de ustedes nunca se acostó a la noche y dijo, yo no soy suficiente. Todos en algún momento, en la oscuridad de la noche, en la cama solitos, dijimos, no soy suficiente. Pero vieron que estos pensamientos son de gente perturbada profundamente, no de nosotros. Yo debo tener poder.
Esa es otra. Como les decía, uno abre las redes sociales y encuentra a un chico de 22 años que dice que tiene todo el poder del mundo. Bueno, no tiene nada. Vive en el campo con 2 perros, al menos esa es mi realidad. Eso es lo que más feliz me hace. Y como estos sujetos creen que realmente deben tener poder y se dan cuenta que no lo tienen, la otra creencia que construyen es: factores externos me van a dar ese poder. Una sustancia, una actividad, ¿no? La vigorexia, ¿saben lo que es la vigorexia? Esta compulsión de estar en el gimnasio constantemente, pum, pum, para salir y creer que tengo el cuerpo más deseable del mundo. Pero siempre hay otro más perfecto que yo, entonces es una paradoja espantosa, ¿eh? Y siempre nos sentimos incompletos. Pero de nuevo, estos son pensamientos de gente muy perturbada. Yo debería conseguir lo que quiero, y como no lo consigo, empiezo a sentir que no tengo incidencia en el mundo. Todo el mundo tiene más que yo, porque el pasto es más verde del otro lado de la cerca, ¿vieron? Siempre. Y sin embargo, hasta a Jennifer Aniston le metieron los cuernos. Tremendo. La vida debería estar libre de dolor. Esta es una creencia muy profunda del paciente adicto y de estos sujetos perturbados. Por tal, empiezan a construir la idea de que los sentimientos son peligrosos. Porque vieron que estamos acostumbrados además ahora a categorizar las emociones entre buenas y malas. Una chantada total. No son buenas o malas las emociones, son placenteras o displacenteras como mucho. Y que a vos te guste sentir placer o displacer es una cosa completamente diferente. Pero cuando tenés que estar triste, macho. No hay otra. ¿Sí? No es bueno ni malo. Y ahí hablamos de nuevo de qué es normal, qué es anormal, qué es sano y qué es insano. Y por último, hay muchas más, pero les quería traer estas para no alargarme. La vida debería estar libre de fuerza. Sí, claro. Sería genial. Sería maravilloso. Pero ¿cómo no? Para poder satisfacer mis necesidades lo hago de manera indirecta. Y esto sí es una conducta que muchas veces vemos en nuestros pacientes adictos que viven parásitamente, emocional y materialmente de los demás. ¿Sí? Y lo digo de esta forma porque seguramente todos nosotros en algún momento nos hemos comportado como parásitos. No es que los esté tratando de mala gente, ¿sí? Pero quiero romper esa valla en donde empezamos a creer que hay un grupo de personas perturbadas y nosotros estamos re lejos de eso. Y sin embargo, cuando empezamos a preguntar a los que tenemos alrededor, la mayoría va a poner carita y va a decir: no tengo ganas de decírtelo porque no tengo ganas de lastimarte, pero la verdad que ahí te comportaste mal conmigo. ¿Sí? La distancia, que es lo que quiero que pensemos, entre lo que es salud y enfermedad, no es categorial. Chicos, chicas, chiques, es dimensional. Estamos más, menos enfermos y de cada cosa, porque estamos más, menos enfermos del cuerpo, más, menos enfermos de la emoción, más, menos enfermos en todo caso, si quieren hablar, del espíritu. No en términos religiosos, en términos de trascendencia. ¿Qué quiero dejar yo cuando me vaya de este plano? Y que los demás me recuerden. ¿Sí? Entonces, un poco la idea que yo les quería traer era que podamos pensar esta patología no como un cuadro clínico que padecen ciertas personas, ¿sí? Sino como un cuadro que, si bien no cualquiera puede ser adicto, sí cualquiera puede tener una compulsión. Y seguramente todos ustedes tienen alguna compulsión. Comer chocolate. Cuando la vida es un caos en la semana y una copa de vino, qué maravilla. ¿Sí? O decir, pero vos lo tomás, otro no. ¿Por qué? Bueno. Saben que las personas codependientes, cuando sufren la ausencia de este sujeto idealizado, tienen el mismo síndrome de abstinencia de una persona con cocaína. El mismo. El mismo dolor, la misma angustia. No es muy distinto. Y nosotros estamos para escuchar eso. Estamos para escuchar a qué punto es ese nivel de dolor y a qué punto este dolor a veces uno lo ve en la vida del que pasa alrededor nuestro, ¿no? O nunca les pasó que, uy, el teléfono se subió a mi mano y empezó a andar. Nunca les pasó que no se dieron cuenta en qué momento tenían el teléfono en la mano y estaba scrolleando.
Lo agarraste vos. ¿Cuándo? No me di cuenta. Y es importante saber que las conductas compulsivas, lo único que buscan hacer es callar un malestar que les está golpeando la puerta. Siempre. Más profundo, menos profundo. En el caso de las adicciones muchas veces están acompañados ¿de qué? De cuadros psicopatológicos más complejos, como depresión, ansiedad, pero no todas las personas adictas o con consumos problemáticos tienen un cuadro de este tipo. Y tenemos que saberlo. Y no son delincuentes. Las personas adictas que he conocido, muchas de ellas han sido maravillosas, pero están afectadas por un cuadro. ¿Sí? La única idea que yo quería traer al día de hoy es poder desmitificar esta persona del adicto, ¿sí? Y que también se puedan pensar a ustedes un poquito en qué momento del día están compulsivos. Y piensen, si estoy siendo compulsivo, ¿cuál es el malestar que está golpeando la puerta y no estoy escuchando? Frenen un poco. Frenen un poco. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Súper interesante cada una de las charlas, así que agradezco nuevamente a cada expositor.